Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 15 de septiembre, jueves de la semana 24 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, en la primera lectura, continuamos con la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios y leemos el capítulo 15, versículos 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará. Si lo cumplen tal como yo lo prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Entonces, al continuar con esa lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, San Pablo recuerda el evangelio que les ha predicado, después de haberlos amonestado y amonestado firmemente por la serie de problemas que están sucediendo en la ciudad, en la comunidad de Corinto. Recuerda el evangelio que les predicó y que ellos aceptaron. Fíjate en esta doble acción porque es sumamente importante. El apóstol predicó el evangelio, pero cada uno en la comunidad ha recibido el evangelio. El evangelio no es una obligación para nadie, para ninguno. Para ninguno se trata de una obligación. Recibir el anuncio del evangelio se recibe, pero soy yo y nadie más que yo el que tengo que aceptar esa predicación del evangelio. Yo tengo que aceptar el evangelio. Ustedes lo aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio, ¿qué hará? Los salvará. Esta noticia que les hemos comunicado, recuerda que la palabra evangelio significa la buena nueva. Esa buena noticia que les hemos comunicado, ¿qué va a producir? Los salvará, siempre y cuando cumplan tal y como les fue predicado. De otro modo, habrán creído en vano. Qué profundo y qué bello es lo que dice San Pablo. Fíjate bien, les recuerdo que el evangelio que les prediqué. Les recuerdo que no ha cambiado en absolutamente nada. Ustedes aceptaron esto. Nadie los ha obligado. Este evangelio los va a salvar. ¿Pero cuándo? Cuando lo cumplan tal y como se los prediqué. Porque si ustedes deciden cambiar el evangelio, creer en otra cosa, aumentarle, empezar a opinar, no, es que a mí me parece, es que yo no sé qué, es que no sé cuánto, es que a mí me dijeron por acá, es que a mí me dijeron por allá, entonces habrán creído en vano. No les servirá de nada. El evangelio de la salvación es el predicado por los apóstoles. ¿Por qué?
porque ese es el evangelio predicado por el Señor. ¿Qué ha transmitido en ese evangelio San Pablo? Y continúa, les transmití ante todo lo que yo recibí. Fíjate de nuevo en esa acción. Yo recibí el evangelio y lo transmito. La transmisión del evangelio no puede ser con agregados, con añadidos, con opiniones. No, se transmiten las palabras del Señor, se transmite la enseñanza del Señor. Aquel que comienza a cambiar, a agregar, a decir, no, es que a mí me parece, entonces no está predicando el evangelio, está predicando su propia noticia. Ya no es la buena noticia, sino la noticia personal. Les transmití entonces lo que yo recibí. En esencia, ¿cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. 2 veces en esta línea, San Pablo reafirma que en Cristo se han cumplido las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según estaba escrito. Es decir, aquello que ha sucedido en Cristo, aquello que ha sucedido en Jesús, ¿qué es? No es otra cosa que aquello que estaba anunciado. Por tanto, si alguien interpreta las Escrituras, si alguien interpreta el Antiguo Testamento de otra manera, no, en el Antiguo Testamento no se habla de Cristo, no se habla de su pasión, no se habla de su muerte, no se habla de su resurrección. Bueno, estás interpretando mal las Escrituras. No las estás interpretando correctamente. Después de resucitado, se le apareció a Pedro y a los 12. Y aquí comienza a nombrar los testigos de la resurrección. ¿Por qué? Porque el evangelio va a tener su validez en la medida que hay testigos de esa resurrección. El evangelio consiste, vamos de nuevo, en que Cristo padeció, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Y cómo lo sé yo? Por los testigos. Se le apareció a Pedro y a los 12. Después a más de 500 hermanos, de los cuales, dice San Pablo a los de Corinto, todavía hay muchos de ellos entre nosotros. Otros ya han muerto, pero muchos todavía están ahí, son testigos. Y más tarde se le apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Fíjate cómo está diferenciado aquí. Pedro y los 12, Santiago y los apóstoles. Entre medio, más de 500 hermanos. ¿Por qué esta diferenciación? Porque San Pablo tiene clara la diferenciación entre el grupo de los 12, pero no son 12, son 11 porque Judas ya había muerto, sí. Pero San Pablo habla de los 12, ¿por qué? Porque los apóstoles, los 11 en ese momento después de la muerte de Judas, eligieron a San Matías como reemplazo de Judas y volvieron a conformarse como 12. Y una de las condiciones para ser del grupo de los 12 era justamente haber sido testigo de todo lo ocurrido, desde el bautizo en el Jordán hasta la resurrección, hasta la ascensión. Es decir, que Matías también era testigo de Cristo resucitado y después entró a formar parte de ese grupo de los 12. ¿Los 12 son lo mismo que los apóstoles? No. Los apóstoles son aquellos testigos de la resurrección de Cristo llamados a predicar el evangelio. Y aparte hay muchos otros testigos, discípulos del Señor, seguidores del Señor. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto. ¿Y por qué? Porque Pablo se llama a sí mismo apóstol, pero Pablo no contempló a Cristo resucitado antes de su ascensión, como hicieron los 12 y los apóstoles. Pablo ha contemplado a Cristo resucitado porque se le ha aparecido, pero después de su ascensión a los cielos. Después de su ascensión a los cielos.
Ahí se le ha aparecido. Y se le ha aparecido además a uno que persiguió a la iglesia de Dios. Entonces San Pablo dice, por eso soy el último de los apóstoles. Indigno de llamarme apóstol, pero soy apóstol. ¿Por qué? Porque yo vi a Cristo vivo y resucitado. Y sin embargo, a pesar de no tener la dignidad, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril en mí, al contrario. He trabajado más que todos ellos, a pesar de estar en esta condición, de no haber sido del grupo, de no haber participado directamente de los eventos. Mi trabajo ha sido mayor que el de todos ellos. Claro, no es que he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero de cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Es decir, sean ellos o sea yo, predicamos exactamente lo mismo, predicamos el mismo evangelio. Este es el evangelio que ustedes recibieron, que yo les prediqué. Este es el evangelio que ustedes aceptaron. Y este es el evangelio que les va a dar la salvación. En el evangelio, leemos hoy en la memoria de Nuestra Señora de los Dolores el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Lógicamente, en esta celebración de la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, contemplamos a María junto a la cruz. ¿Por qué lo hacemos en este día? Porque el día de ayer hemos celebrado la exaltación de la Santa Cruz. Entonces, qué bonito celebrar esa fiesta maravillosa de la exaltación de la Santa Cruz, recordando que en esa cruz, en ese leño bendito, estuvo clavada nuestra salvación, y el día de hoy fijarnos en esa Madre dolorosa. Junto a la cruz estaba María, llorando sus penas. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz llorando, donde colgaba su hijo. Qué precioso es contemplar hoy a María como esa Madre de los dolores. ¿Qué significa Madre de los dolores? Aquella cuyo corazón ha sido traspasado por la espada de ver a su propio hijo colgado en la cruz. Y aún en ese dolor, aceptar a esos por los cuales su hijo ha colgado en la cruz, es decir, tú y yo, aceptarnos como hijos. Claro, no es una madre dolorosa que se queda atrapada en el dolor y no puede pensar ni no puede hacer nada. Es una madre que llora sus penas y aún en sus penas brota el amor de su corazón, que es un amor casi infinito, podríamos decirlo, en unión con el amor de su hijo. Estaban junto a Jesús clavado en la cruz su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Y al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, qué bonito es entender la profundidad del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan, a lo largo de todo el Evangelio, nombra a una serie de personajes y a todos los apóstoles, a todo el grupo de los 12, pero a él no. Nunca se nombra a él. Uno dice, por humildad. No, no es solo un acto de humildad que podríamos entender incluso como falsa humildad. No me quiero nombrar a mí mismo. No, es mucho más bello y mucho más profundo. San Juan tiene la clara idea de que él ha estado en esa posición no por una dignidad personal, no porque lo haya merecido, sino porque fue elegido por el Señor, como podría haber sido elegido cualquier otro. ¿Y quiénes son esos cualquier otro? Los discípulos amados.
Por tanto, cada vez que leemos en el Evangelio de San Juan la expresión el discípulo que tanto quería, el discípulo amado, San Juan lo que nos está permitiendo es colocarnos en esa posición. Surge la pregunta, ¿quién es el discípulo que tanto amaba a Jesús? Tú eres ese discípulo. Colócate en ese lugar. Para eso lo ha dejado libre San Juan. Lo ha dejado ahí abierto para que tú sepas colocarte en ese lugar, en el lugar del discípulo amado. Si entendemos eso, entendemos entonces la profundidad de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque no es a Juan a quien le entrega a su madre. A pesar de que, lógicamente, el primer significado va a ser esa preocupación de darle un hijo a su madre, de que alguien se preocupe por ella, sí, pero lógicamente las palabras del Señor van muchísimo más allá, son mucho mayores, mucho más grandes que eso. Lo que está haciendo el nuestro Señor es justamente entregarnos a su madre, a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Nos la entrega en la cruz, pero también ha partido por pedirle a ella que nos reciba. Jesús dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Quién es tu hijo, mujer? Todo aquel discípulo amado por el Señor. ¿Yo soy el discípulo amado del Señor? Sí. Entonces Jesús le ha pedido a María que sea mi madre, que me mire como hijo. María, ¿qué ha hecho? Aceptado. No nos dice el Evangelio y María gritó, no, imposible, yo no voy a aceptar esto. No es lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio no entra en el detalle. ¿Por qué? Porque se muestra la aceptación. Desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Por tanto, ¿qué ha sucedido? Una aceptación por parte de María y por parte del discípulo de lo que el Señor estaba pidiendo. No obligando, pidiendo. Pide el Señor y María acepta. Acepta mirarte a ti como su hijo. Acepta mirarme a mí como su hijo. Nos mira efectivamente y nos acepta como hijos. Esto es precioso, es verdaderamente hermoso. ¿Por qué entonces hoy celebramos a Nuestra Señora de los Dolores? Porque el corazón de un verdadero hijo que sabe amar a su madre, sabe acercarse a ella en el dolor. Si yo veo a mi madre sufriendo, me acerco a ella. ¿Qué puedo hacer? Muchas veces no puedo hacer nada. El consuelo no siempre viene dado por lo que hacemos. A veces, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago para quitarte el dolor? No, mira, no tienes absolutamente nada que hacer para quitarme el dolor. ¿Y entonces qué hago? Acompáñame. Acompáñame. La solidaridad se vive muchas veces con la compañía, con el estar ahí, el estar junto al que sufre. Hoy nos ponemos junto a nuestra madre. Nos ponemos junto a nuestra madre y le decimos, María, cuánto dolor tienes delante de la cruz de tu hijo. Yo estoy aquí contigo, te acompaño. ¿Y qué quiero de ella? Lo mismo. Y ella siempre está dispuesta a acompañar. Qué bonito día para reflexionar sobre ese amor profundo que tenemos que tener a nuestra Madre Santísima y darnos cuenta de verdad que aquel que ama a María siempre va a ser conducido al Señor. Siempre, no nos vamos a quedar en María. Aquel que se queda solo en María y no llega a Jesús y no habla de Jesús y no, solo para mí María, solo María. Algo pasa. María nos conduce, nos lleva hacia el Señor, nos lleva hacia Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.